Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bueno, vamos a resolver ejercicios. Hasta el momento solo un estudiante me escribió, me preguntó por este ejercicio. Eso es Fraile Moore, máquinas eléctricas, el ejercicio 22 del capítulo de transformador. Entonces vamos a solucionarlo. Dice, se tiene un transformador trifásico de 250 kVA, su potencia nominal. De los datos del fabricante se conocen los siguientes parámetros. Entonces, la SC sería un 10%. Les recuerdo que esta SC es la misma impedancia en porcentaje del transformador o en por unidad. Eh, no hemos visto el tema de por unidad, lo vamos a ver próximamente, entonces ya vamos a entender qué es eso de por unidad. La EXC sería de 8%. Ese EXC del 8% es la reactancia de cortocircuito en porcentaje, en por unidad. ¿Sí? Muy bien. Dice, y se considera despreciable el efecto de la rama paralelo del circuito equivalente al transformador. Les recuerdo, la rama en paralelo es el modelo tanque, en el cual vamos a tener R, la resistencia de pérdidas en el núcleo RP y la reactancia de magnetización, X1. Como se desprecia el efecto de esto, significa que por aquí no va a haber corriente. Si no hay corriente es porque este valor tiende a infinito, son valores muy grandes que hacen que la corriente de excitación sea nula. Eso significa despreciable. Y cuando algo en paralelo es infinito, pues se puede quitar. Entonces el circuito equivalente de nuestro transformador simplemente sería el circuito aproximado, RCC y XCC. No aparece el circuito tanque porque su impedancia es infinita, entonces no lo coloco porque por ahí no va a circular ninguna corriente. Bien, dice, calcular parámetros RCC XCC del circuito equivalente por fase reducido al primario y corriente que circularía por el secundario si por una falta se produce un cortocircuito franco en los bornes del secundario. Bien, bueno, vamos a determinar el circuito equivalente. Para eso, pues no tenemos las pruebas, no nos está hablando el ejercicio de prueba de corto, ni prueba vacío. Nos dan los parámetros en por unidad o lo que conocemos hasta el momento SC y EXC. Bien, recordemos de EXC, que es la regulación en la reactancia de cortocircuito, podemos decir que esta es la ecuación o es equivalente a la ecuación eh, voltaje en la reactancia sobre voltaje nominal multiplicado por 100. Pero también corriente nominal por reactancia de cortocircuito sobre voltaje nominal multiplicado por 100. Quiere decir que de acá podemos sacar el valor de la reactancia. La reactancia de cortocircuito será igual al voltaje nominal por la EXC, la regulación en la reactancia, dividido entre la corriente nominal por 100. Bueno, muy bien. Tenemos XC, 100, el voltaje nominal y la corriente nominal vamos a calcularlo. Les recuerdo que siempre trabajamos en valores de, ¿qué? De fase. Este es voltaje nominal de fase, esto es corriente nominal de fase. Como nos dicen que es en el lado primario, la relación de transformación es 15.000 a 380. 15 kilovoltios a 380 voltios. La conexión es Y0, o sea, es estrella en ambos lados del transformador. Entonces, para convertir los valores, pero primero vamos a escoger un lado, el primario. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que encontremos el circuito equivalente reducido al primero, es decir, visto desde el primario. Entonces, el primario tiene una tensión de 15.000 voltios, pero está conectado en estrella. Entonces, vamos a hacerlo acá. El voltaje nominal de fase del primario va a ser igual a 15.000 voltios sobre raíz de 3. Y la corriente nominal del primario entonces sería, por fase, sería la misma corriente de línea nominal del primario. ¿Por qué? Porque es una conexión estrella. ¿Cómo la podemos calcular? Tenemos la potencia nominal, listo, potencia nominal es trifásico, entonces raíz de 3 voltaje de línea. La corriente es igual a la potencia nominal, raíz de 3 voltaje de línea. Esto es conocimiento de circuitos. Entonces, a veces se nos presentan muchas falencias acá al ir a resolver estos ejercicios porque tenemos falencias de circuitos. No tenemos mecanizadas las fórmulas, entonces nos cuesta poder. Raíz de 3 voltaje de línea. ¿Cuánto es voltaje de línea? 15.000, 15 kilovoltios. Entonces, rápidamente hacemos
la calculadora, yo lo voy a ir haciendo acá, ustedes lo pueden haciendo allá. Entonces sería 250 kVA dividido entre raíz de 3 por 15 kilovoltios. Y eso me da una corriente de 9.622. 9.622 amperios en la corriente nominal primaria. De donde ya podemos determinar este señor, la XC. ¿Cuánto vale la XC? Voltaje nominal. El voltaje nominal sería entonces 15.000 sobre raíz de 3 que multiplica a la XC. ¿Cuánto vale la XC? La XC vale 8%. 8%, que es la misma reactancia por unidad, ya veremos después la siguiente clase, que es eso de por unidad. 9.622 amperios y por 100. ¿Listo? Y aquí ya tendremos el valor de XC. Vamos a ver cuánto vale entonces XC. Entonces sería 15.000 sobre raíz de 3 que multiplica a 8% sobre 9.622%. Y eso nos da 72,003 ohmios, aproximadamente un valor de 72 ohmios. ¿Listo? Ese sería el primer parámetro. Está en el primario. Ahora, RCC, ¿cómo podemos hallar RCC? Les recuerdo, estas regulaciones, ¿cierto? Cumplen el triángulo de Pitágoras. Al ser una regulación, un voltaje en una resistencia y una reactancia, forman 90 grados. Entonces, tenemos esta ecuación. Entonces, la regulación total, el voltaje total al cuadrado, es la suma de la regulación en la resistencia al cuadrado más la regulación en la reactancia al cuadrado. Es decir, Pitágoras, porque es un voltaje o una variable que provee un voltaje en una resistencia y un voltaje en una reactancia, cuyo ángulo fasorial pues, sería 90 grados. Por eso se forma Pitágoras acá. Entonces, de aquí podemos sacar que el valor en la regulación en la resistencia es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la regulación total o impedancia de corte por unidad, menos el valor de la regulación a reactancia o reactancia por unidad al cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación. Si reemplazamos, entonces tenemos el valor de la regulación total que vale 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Y eso nos daría 100 menos 8, 36, nos daría 6%. Bueno, 10 al cuadrado, 100 menos 8 por 8, 64, 100 menos 24, 36, raíz de 36, 6%. Y entonces recordamos la ecuación de la ERCC. Recordemos que es muy similar o parecida a la XC, que sería la corriente nominal de fase sobre el valor de la resistencia sobre el voltaje nominal de fase, ¿cierto? Todo esto multiplicado por 100. Si despejamos la resistencia, entonces sería el voltaje nominal de fase por la regulación en la resistencia o resistencia por unidad, dividido entre la corriente nominal de fase multiplicado por 100. Como estamos en el primario, pues ya hemos hallado estos valores, ¿no? El voltaje nominal, que sería 15.000 sobre raíz de 3 por 6% dividido entre la corriente nominal de fase, 9.622 amperios, se multiplica 100. Y eso nos va a dar el valor de la resistencia. Como teníamos en la calculadora la fórmula anterior, simplemente cambiamos el 8% por el 6%. Y eso nos da 54,020 ohmios, lo que es un valor de la resistencia de corto de aproximadamente 54 ohmios. Esa sería la segunda respuesta. Muy bien. El ejercicio nos pregunta los parámetros del circuito equivalente reducido al primario y la corriente que circularía por el secundario si por una falta se produce un cortocircuito franco en los bordes. Bueno, resulta que la corriente de falta es la corriente que circula cuando hay un cortocircuito pleno, es decir, está el transformador funcionando y de un momento a otro hacemos un corte. ¿Cómo se calcula esa corriente? Hay dos formas. Uno, tenemos el circuito equivalente, RCC, XCC. Cuando yo hago un corto, pues simplemente cierro aquí el circuito. ¿Quién es la corriente de falta? Pues la corriente de falta sería
el voltaje dividido entre la impedancia de corto. Independientemente de si está el circuito tanque o no. ¿Por qué? Porque como el circuito tanque está en paralelo, no va a afectar la corriente que va a circular por acá y la corriente I sub 0 va a ser muy pequeña. Entonces el aporte que coloca I sub 0 es mínimo con respecto a esta gran corriente de corte. Corriente de falta, que la vamos a llamar acá. Corriente de falta es para nosotros es la corriente que circula cuando ocurre un cortocircuito en la borde del café. Por aquí lo podemos calcular. Pero también hay una demostracióncita que nos da una fórmula técnica. ¿Cuál? Es fácil. La corriente de falta, vamos a demostrarla acá, es igual a ¿quién? Entonces se supone que el voltaje con el que se alimenta el transformador sería el voltaje nominal, dividido entre la impedancia de corte. Pero yo puedo agarrar y multiplicar esto por un factor. ¿Por cuál factor? Corriente nominal por 100 sobre corriente nominal por 100. Recordemos, multiplico arriba y abajo, no se va a afectar la ecuación. Entonces la corriente de falta va a ser igual a ¿quién? Al voltaje nominal por la corriente nominal por 100 sobre la impedancia de corto por la corriente nominal por 100. Resulta que si yo agrupo esto, les recuerdo, estos valores todos son monofásicos porque siempre trabajamos en el equivalente monofásico. Si yo agrupo esto que tengo acá es SC, invertido. ¿Por qué? ¿Quién es SC? La regulación en la prueba de corto. Decíamos, ¿no? Que la corriente nominal, ¿cierto? Por la impedancia de corto sobre el voltaje nominal por 100. Entonces resulta que esto que yo tengo acá es el inverso de esto. Por lo tanto, la corriente de falta yo la podría calcular de la siguiente manera. La corriente nominal por 100 sobre S. Esa sería una formulita, vamos a quitar la fracción en verde, de la corriente de falta. ¿Cómo vamos a calcular nuestra corriente de falta acá? Entonces, ¿cómo podemos calcular nuestra corriente de falta? Entonces, la corriente de falta va a ser igual a ¿qué? Vamos a hacerlo circuitalmente. Voltaje, RCC y XCC. Nosotros tenemos el circuito en el primario. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Recuerdo, 15.000 sobre raíz de 3 porque estamos en fase. Sobre RCC nos dio 54 ohmios más XCC, 72 ohmios en fase. ¿Cuánto nos da esta corriente de falta? Vamos a hacerlo ahí. Paso 54 y 72. Ajá. Pues vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, 15.000 sobre raíz de 3 dividido entre la suma entre 54 más 72. Lo coloco en completo. En un segundo. 15.000 sobre raíz de 3 dividido entre 54 más 72J. Y le damos, a ver acá, ya, 96.22 de la corriente de corto por fase. 96.225, ángulo de menos 53. Les recuerdo, esto es una corriente de fase. Como es una corriente de fase, tengo que evaluar la línea. La corriente de línea de falta va a ser igual. Entonces, como es conexión estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase, de falta. Entonces serían los mismos 96.225 amperios. Ah, pero esto está en el primario. Pero la pregunta es en el secundario. Entonces, para hallarlo en el secundario, tengo que referirlo al secundario. Eso es en el primario. ¿Cómo refiere una corriente al secundario? Entonces, vamos a pasar la corriente de falta al secundario. Porque la hallé ¿dónde? En el primario. Vamos a referirla. ¿Cómo se refiere? Multiplicando por M. M por la corriente de falta del primario. Entonces, vamos a referirlo. M. Relación de transformación. 15.000 sobre raíz de 3, voltaje de fase primario, sobre 380 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque los dos lados están en 3. Y este sería 96.22 amperios. ¿Cuánto nos daría esto? Entonces hacemos la referenciación al secundario. 96.225 por la relación de transformación. Que sería 15.000 sobre raíz de 3 sobre 80 sobre raíz de 3. 3.798.35. ¿Qué quiere decir? Que en el instante de la falta, en el primario circula el 96. ¿Cuál era la corriente del primario nominal? Entonces nosotros la calculamos por acá, la corriente nominal del primario, 96. Es decir, en el instante que haya un corto, va a circular 10 veces más la corriente.
Y en el secundario, que es la pregunta, circularán 3798.35 amperios. Por acá, 3798. Es decir, 3.7 kiloamperios. Kiloamperios. 3.7 kiloamperios. ¿Cuál es la corriente nominal del secundario? Calculémoslo. Entonces, el transformador es de 250 kVA sobre raíz de 3 por 380. ¿Cuánto nos daría esto? Entonces, 250 por raíz de 3, perdón, dividido en raíz de 3 por 380. Esto nos da 379.8 amperios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esta información. Recuerden, los ejercicios no es para hacerlos mecánicamente y ya. Los ejercicios es para analizarlos, para ver qué es lo que me está diciendo esto. Esto me está diciendo que si yo voy, por ejemplo, a colocar un breaker en el secundario con la corriente nominal del trapo, lo voy a proteger por baja, el breaker tendrá que ser de 380 amperios nominales. Es decir, el breaker tendrá ya, bueno, multiplicamos esto por 1.25, supongamos le colocamos un breaker de 400 amperios, sin paz. Pero ese breaker tiene que tener una capacidad de interrupción de ¿cuánto? Mínimo de 3.8 kiloamperios. Entonces, cuando ustedes agarran un breaker, una protección, ahí van a ver el poder de corte, va a estar por aquí marcado. ¿Qué tantos kiloamperios soporta? Por lo general, las protecciones vienen de 5 kiloamperios, de 6 kiloamperios, de 10 kiloamperios, bueno, así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Esta. Por el lado circuital, el de los ingenieros, pero el que les gusta reemplazar la fórmula técnica, pues muy sencillo, por esta. ¿Cuál es la corriente nominal? Como estamos en el secundario, corriente nominal del secundario, 379.8 amperios por 100. Dividido en SC. ¿Cuánto vale SC? 10. ¿Cuánto nos da eso? 3.798 amperios. Misma respuesta, solo que por una fórmula técnica. ¿Ya? ¿Por dónde lo pueden hacer ustedes? Por donde quieran. Circuitos, fórmula técnica, para eso ustedes se están formando como ingenieros. Cada quien lo resuelve como se imagina la solución o el método que quiera utilizar, ¿cierto? Y no hay restricción. Bien, bueno, dice B, bueno, aquí en paréntesis, se supone que para resolver esta última cuestión, la alimentación es a voltaje nominal. Bueno, eso es por lo general lo que uno asume, que el transformador se alimenta con voltaje nominal. Por eso aquí cuando hicimos el circuito, aquí el voltaje que colocamos fue el voltaje nominal, ¿cierto? Nominal. ¿Esto fue cuánto? 15.000 sobre 6. Muy bien, sencillo. Dice B, si la tensión compuesta de línea en el secundario es 380 y se conecta al transformador una carga en estrella de 15 ángulo de 60 ohms por fase, ¿cuál va a ser la tensión compuesta que debe aplicarse al primario para que la tensión secundaria siga permaneciendo en 380? ¿Cuál sería el rendimiento del transformador? Entonces, bien, esto no está complejo, está sencillo. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, el transformador yo lo voy a alimentar de tal manera que en la salida, ¿cierto? Se van a mantener los 380. Y vamos a alimentar una carga que va a estar conectada en estrella, cuya impedancia va a ser de 15 ohmios, 60 grados por fase. Entonces, les recuerdo, primero, nuestro circuito equivalente está en el primario, ¿listo? En el primario. Entonces, esto era 54, esto es 72 en J. Nosotros trabajamos con el equivalente monofásico. Nuestra carga va a estar conectada en estrella. Entonces, cuando está conectada en estrella, el equivalente de la carga, pues es la carga de una fase. ¿Cuánto es? 15 ángulo de 60. Y el voltaje con el que se va a alimentar la carga sería el voltaje de fase, 380 sobre raíz de 3. ¿Listo? Pero para poder conectar la carga al transformador o nuestro circuito equivalente tiene que estar en el mismo lado. Nuestro circuito está referido al primario. Como está referido al primario, ¿cierto? Pues yo tengo que pasar los valores al primario. Bien, entonces, hagamos la referenciación al primario de eso. ¿Cómo refiero un voltaje del secundario al primario? Entonces lo multiplico por la relación de transformación. Entonces, voltaje nos quedaría. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de fase. 380 sobre raíz de 3. Ese es el V2. Lo vamos a multiplicar por la relación de transformación. ¿Cuál es la relación de transformación? 15.000 sobre raíz de 3 sobre 380 sobre raíz de 3.
Recuerdo, relación de transformación por par. Este con este se cancela y nos queda que el voltaje referido es 15.000 sobre raíz de 3. Muy bien, ahora la impedancia. ¿Cómo se refiere a una impedancia? Se multiplica del secundario al primario, se multiplica por n al cuadrado, ¿cierto? Eso debe estar mecanizado. ¿Cuál es la impedancia? 15 ángulo de 60. Lo vamos a multiplicar por la relación de transformación 15.000 sobre raíz de 3 sobre 380 sobre raíz de 3 al cuadrado. Esa es la relación de transformación al cuadrado. Lo anoto sobre raíz de 3 para dejar sentado que esto es lo monofásico. Porque aquí raíz de 3 se cancela, entonces, pues simplemente podría colocar 15.000 sobre 380. Pero se lo recalco, ¿por qué? Porque si es una conexión estrella-delta, la estrella será dividida en raíz de 3, el delta quedará igual. Entonces, muchas veces se equivocan en esta relación de transformación. ¿Listo? Bueno, hagamos esta operación rápidamente. Eso me da una impedancia de 23.372.56 ohmios, ángulo de 60 por fase. ¿Listo? Entonces, esa impedancia que es 15 ohmios para el lado baja, en el lado alta representaría 23.37K kilo ohmios. ¿Listo? Como ya tengo los valores referidos en fase y ya están en el primario, la unidad voltaje, pues ya los puedo conectar. Entonces ya aquí no va a ser 380 sobre raíz de 3. Ya aquí sería 15.000 sobre raíz de 3. Y aquí no sería 15 ángulo de 60. Aquí sería 23.372.56 ángulo de 60. Y ya podemos conectarlo al circuito del primario. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Sencillo, nos están preguntando el voltaje de alimentación. ¿Qué voltaje debo aplicar para que en el secundario esté el voltaje nominal? Entonces aquí, pues tenemos un circuito equivalente referido al primario. Tenemos el voltaje de la carga. ¿Cuánto es el voltaje de la carga? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente, uno, con el voltaje de la carga podemos hallar la corriente. ¿Quién es la corriente que circula por ahí? Recuerda que esta corriente es la corriente O referida, porque estamos en el primario. Entonces sería el voltaje sobre la impedancia de la carga, ¿cierto? El voltaje, ¿cuánto es? 15.000 sobre raíz de 3. Dividido entre la impedancia de la carga. ¿Cuánto es la impedancia? 23.372.56 ángulo de 60. Y esa nos da la corriente. ¿Cuánto nos da esa corriente por fase? Serían voltios, sería un... ¿Cuánto nos da eso? Bueno, vamos a hacer la operación ahí rápidamente. 15.000 sobre raíz de 3 dividido entre 23.372.56 a un ángulo de 60 grados. Esa corriente en coordenadas polares, un segundo, lo con polares, nos daría un valor de 0.37, 0.3705 a un ángulo de menos 60. Bueno, muy bien. Esa sería la corriente 2. Entonces, para poder hallar el voltaje, eh, verifico que sí, 15.000, sobre raíz de 3 dividido entre 17.322, ya está bien. Bueno, muy bien. Para poder hallar el voltaje primario, entonces, ¿qué hacemos? Un LV. ¿Quién es el voltaje 1? Bueno, el voltaje 1 es el voltaje de salida más lo que se cae en la impedancia. Este voltaje más lo que se cae acá. ¿Qué sería más la corriente 2 referida al primario por RCC más XC en J? Y eso será que el voltaje 1 trae V2', sería 15.000 sobre raíz de 3, más la corriente 2 referida, que sería 0.3705 ángulo de menos 60, que multiplica a 54 más 72 en J. Vamos a hacer esa operación rápidamente.
Y eso nos da un valor, bueno, a mí me está dando el valor de 8.693.36 a un ángulo de menos 0.0. Ahora, el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Esa va a ser la respuesta. Entonces lo multiplicamos por, multiplicamos por raíz de 3. Un segundo. Lo colocamos en coordenadas polares. A ver, un segundito. Y nos da 15.057. 15.057.34 volts, la magnitud. Esta sería la respuesta a ese inciso. Bueno, la primera respuesta. ¿Qué nos está preguntando el inciso? Nos está preguntando si, cuál sería la tensión compuesta que debe aplicarse en primario para que la tensión siga permaneciendo en 380. ¿Cuánto la? 15.052, a nosotros 15.057, con cuestión de decimal. Pero ¿qué más nos pregunta? ¿Cuál será el rendimiento del transformador en estas condiciones? Entonces, bastante interesante esa pregunta. ¿Por qué? Vamos a cambiar de hoja, pasar una nueva hoja. ¿Por qué bastante interesante? Porque nosotros estamos acostumbrados a que decimos, bueno, rendimiento. ¿A qué es igual rendimiento? Rendimiento es igual a cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta, sobre cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta, más cargabilidad al cuadrado PCC, más P sub 0. Bueno, resulta que no lo podemos hacer por acá, tal cual como está la ecuación, porque, bueno, la cargabilidad la puedo conocer, pero yo no sé cuánto vale PCC, cuánto vale P sub 0. Bueno, P sub 0 sí, profe, sí sabemos cuánto vale 0. ¿Por qué? Porque estamos despreciando el circuito tan. Cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta. Tenemos el factor de potencia, sí, en la carga está. Entonces vamos a ver, la corriente. La corriente que nos dio fue 0.30 no la recuerdo, 0.37, 0. La corriente que nos dio 0.3705 a un ángulo de menos 60. Entonces la corriente que nos dio 0.3705 a un ángulo de menos 60. ¿Listo? Esa es la corriente referida al primario. De aquí puedo sacar la cargabilidad. Recordemos, cargabilidad es la corriente referida al primario sobre la corriente nominal, ¿cierto? Del primario, obviamente. Y esto está por fase, ¿cierto? Nosotros ya calculamos las corrientes nominales. ¿Cuál es la corriente nominal del primario? A ver, la corriente nominal del primario, por aquí la teníamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al inicio la calculamos. 9.622. 9.622. Entonces, cargabilidad. La corriente nominal del primario, 9.622. ¿Cuánto está circulando? 0.3705. Es decir, que es un transformador que está bajito en carga, está subcargado. Sobre 9.622. Eso nos da 0.0385. Es decir, 3.85% de carga. ¿Qué más necesitamos? La potencia nominal la tenemos. El factor de potencia, coseno de 60. Coseno de 60 es 0.5. Ese es el factor de potencia, bastante bajo también. PCC, no la tenemos. Pero yo les recuerdo, estos son las pérdidas en el cobre. ¿Listo? Y estas son las pérdidas en el núcleo. ¿Cómo podemos calcular pérdidas en el cobre por otra forma? Ah, bueno, 3 veces la corriente que circula al cuadrado por RCC. Entonces, por aquí la podemos calcular. Entonces, 3 veces la corriente que circula, 0.3705, al cuadrado por RCC, que son 54 ohms. Si no, si no estoy mal, 54 ohms. 54 y 72, ¿cierto? 54 y 72, aquí está el 72, aquí está el 50. ¿Sí, señor? Bueno, entonces, ¿cuánto nos da esa pérdida? Pues 3 veces por 0.3705 al cuadrado por 54. Eso nos da 22.23, casi nada. 22.23.
23 watts. Entonces vamos a calcular ahora sí el rendimiento. Ya tenemos todo para reemplazar. Cargabilidad, 0.0385. Potencia nominal, 250 kVA. Factor de potencia, 0.5 por 100 sobre exactamente lo mismo, 0.0385 por 250 kVA por 0.5 más las pérdidas, 22.23 watts más 0. ¿Cuánto nos daría este rendimiento? Entonces vamos a hacer el rendimiento. 0.0385 se multiplica 250.000 por 0.5 por 100 dividido entre lo mismo, ¿no? 0.0385 se multiplica 250.000 por 0.5 más 22.23. Eso nos da 99.54%. Vamos a observar la respuesta del libro, a ver si estamos correctos o no. 99.54%. Ahí está. Listo. Para la parte C, bueno, vamos a llevarnos esto, vamos a copiarlo por acá. Vamos a hacerlo en una nueva página. ¿Cierto? Vamos a hacer la parte C. ¿Qué nos dice la parte C? La parte C nos dice lo siguiente. Eh, Dice, si se conecta ese transformador en paralelo con otro de 350. Bueno, vamos a tener un segundo transformador para conectarse en paralelo. 350 kVA. Muy bien, ¿qué nos dice? Conexión Y0. Recordemos las condiciones, ¿no? Tienen que tener el mismo índice horario o grupo de conexión. Y0, lo que también era Y0. Con la misma relación de tensiones, es decir, que esté 15.000 a 380. ¿Cierto? Ahí cumplimos las condiciones. Con una SC del 10%. Les recuerdo, ¿no? Recordemos la condición de SC o impedancia en por unidad. La impedancia del transformador más pequeño tiene que ser más grande para que no se vaya a sobrecargar. Si son diferentes, ¿qué es lo ideal? Que sean iguales. Si nosotros miramos, esto está sobre lo ideal. ¿Cuál es la impedancia del transformador de arriba? 10. ¿Cuál es la impedancia del transformador de abajo? 10. Entonces se va a distribuir la carga equitativamente, ¿no? Y nos dan la XC. ¿Cuánto es la XC? La XC es de 9%. ¿Cómo se repartirán una potencia de 400 kilowatts? La potencia de la carga, 400 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 en atrás. Bueno, muy bien, vamos a hacer esto. Primero, eh, cumplimos las condiciones, la potencia se va a repartir muy bien, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo. Entonces, primero tenemos que determinar el circuito equivalente. Entonces, esto es básicamente una repetición de lo que hicimos al inicio. Primero, calculemos la corriente nominal del primario, ¿cierto? Que es la misma, bueno, la de línea va a ser la misma corriente de fase en el primario, es una conexión estrecha. ¿Cómo la podemos calcular? Entonces, 350 kVA dividido entre raíz de 3 por 15 kilovoltios. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, vamos a ver, 350 kVA dividido entre raíz de 3 por 15 kilovoltios. Eso nos da 13.471. 13.471 amperes. ¿Qué más necesitamos? El voltaje nominal, pues ya sabemos que el voltaje nominal de fase del primario sería 15.000 sobre raíz de 3 voltios. Y ahora sí, podemos calcular el valor de la reactancia. ¿Qué es igual al valor de la reactancia? A EXC, ¿cierto? Por, eh, ¿por quién? Por el voltaje nominal de fase sobre la corriente nominal de fase multiplicado por 100, ¿no? Entonces aquí nos quedaría, ¿de dónde sale esa ecuación, profe? Lo que vimos en la clase de las pruebas de corto, de las regulaciones y lo que pasamos ahorita. ¿No? Entonces, sería, ¿cuánto vale el valor de la regulación en la reactancia? 9%. Que 9% se multiplica el voltaje nominal, 15.000 sobre raíz de 3 voltios, sobre la corriente nominal, que sería 13.471,
amperios multiplicado por 100. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Entonces vamos a hacer rápidamente el cálculo. 9 por 15.000 sobre raíz de 3 dividido entre 13.471%. Eso nos da 57.859. 57.859 ohmios en J, ¿no? Recordemos que aquí la J a veces no la colocamos, pero nosotros ya somos ingenieros electricistas, sabemos que una reactancia siempre estará sobre lo imaginario, ¿no? Bien, ya tenemos XCC. Ahora, ¿qué calculamos? RCC. ¿A qué es igual RCC? Ah, no, pero para calcular RCC necesito la regulación en la resistencia. RCC, ¿qué es igual? Ya lo hablamos. A la raíz cuadrada de XCC, perdón, de SC, la regulación total, al cuadrado menos XCC al cuadrado. Esto sería la raíz de 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces eso nos da un valor de ¿cuánto? Sería 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado, sería la raíz de 10, 4.358. 4.358%. Y con este valor de la regulación puedo hallar RCC. ¿A qué es igual RCC? Entonces, a la ERCC, ¿cierto? Multiplicado por quién? Por el voltaje nominal de fase sobre la corriente nominal de fase por 100. Les recuerdo un método de estudio, ¿no? Cada vez que vayan a utilizar una ecuación, pues la anotamos. ¿Para qué? Para ir mecanizando. No es obligación, es simplemente una sugerencia, ¿no? Para que vayan mecanizando. Usted tanto anotar, pues va memorizando las ecuaciones. ¿Sí? Si solamente la mira en una hoja y reemplaza los valores, pues muy probablemente no lo memorice tan bien, a menos de que usted tenga una memoria fotográfica. Bueno, entonces 4.358 por 15.000 sobre raíz de 3 dividido en 13.471%. Eso nos da 28.016. 28.016 ohms. Y ya tenemos el circuito equivalente. ¿Cómo se resuelve una conexión de transformadores en paralelo? Les recuerdo, paralelo es que los conectamos por el primario, pero también los conectamos por el secundario, ¿cierto? Y alimentamos la carga. Este sería el transformador 1, este sería el transformador 2, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? Facilito, colocando los circuitos equivalentes en paralelo. Entonces aquí teníamos el circuito equivalente del primer transformador, que era 54 y 72, si no estoy mal, ¿no? 72 y 54. Entonces, 72 en J y 54 en R. Y lo conectamos en paralelo con el nuevo transformador que vamos a colocar ahí para aumentar la capacidad del sistema. Y el nuevo transformador sería de 28.016 ohmios, ¿cierto? En la resistencia y en la reactancia 57.859. 57.859 en J. Este es. Y entre los dos van a ir a alimentar la carga por fase, ¿no? La carga. Pero ¿qué tenemos de la carga? Entonces vamos a ver. ¿Cómo se repartirá una potencia de 400 kilowatts? ¿Por qué colocamos el transformador en paralelo? Para aprovechar los 250 que tenemos ahí y completar carga para poder aumentar la capacidad de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es la potencia? 400 kilowatts, factor de potencia 0,8. Potencia 400 kilowatts, factor de potencia 0,8. Bien. Pero para poder colocar aquí o coloco impedancia o un voltaje o una corriente. Entonces vamos a ver cuánto es la corriente de la carga. Entonces, corriente, ¿a qué es igual? Ah, bueno, corriente de línea es igual a potencia, no es trifásico, raíz de 3, voltaje de línea, factor de potencia. Para este caso, 400 kilowatts, ¿cierto? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Y cuánto es el voltaje de línea? El voltaje de línea es 380. ¿Por qué? Porque se alimenta en el secundario. Por el factor de potencia 0,8. ¿Cuánto nos da esa corriente de línea? Vamos a hacerlo ahí rápidamente. 400 kilowatts
dividido entre raíz de 3 por 380 por 0,8. Eso nos da 759,67 amperes. Pero resulta que a nosotros nos interesa la corriente monofásica. Como la conexión es estrella del transformador, la corriente monofásica es una corriente línea. 759,67 a un ángulo de cuánto. Está en atraso, nos dice que es inductivo, menos. ¿Cuál es el ángulo? Ah, bueno, pues nos dice el factor de potencia es 0,8. Coseno a la -1 de 0,8. Fíjense que todas estas cositas es conocimiento de circuitos. Entonces, a veces estamos en el curso de máquinas y se nos dificulta muchísimo porque no recordamos circuitos. Entonces, el profesor dice que factor de potencia en atraso, y no, ni idea qué era eso, entonces adelanto, ¿no? Tengo dudas, fue virtual, no sé, X, Y, Z. ¿Qué tienen que hacer? Ponerse al día. Porque si no, van a, o sea, no logran aprobar la materia, no por el conocimiento de la materia, sino por las falencias en circuitos. ¿Ve? Bueno, tenemos la corriente de fase, pero esa corriente yo no la puedo colocar acá. ¿Por qué? Porque esta corriente está en el secundario y mis circuitos equivalentes están en el primario. Entonces tengo que referir. Esto es conocimiento de máquina, ¿cierto? La referenciación. Lo que acabamos de hacer es conocimiento de circuitos, ¿no? Bien, entonces vamos a referir. Relación de transformación, la de fase. 15.000 sobre raíz de 3, 380 sobre raíz de 3. Por la corriente, ¿cuánto? 759,67. Pero aquí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estoy pasando como si fuera el primario al secundario. Para pasar del secundario al primario se divide entre ellos. Entonces hay un pequeño error que estoy cometiendo, ¿no? Bien, entonces aquí 3, 8, bueno, hagámosla, lo iba a colocar al revés, pero, o sea, invertido, pero mejor para que haya claridad, se los coloco, no se vayan a confundir, se los coloco aquí tal cual. 759,67 amperios sobre la relación de transformación. 15.000 sobre raíz de 3 sobre 380 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Sería lo mismo que multiplicar, pero invertido. Va, vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces dividimos 759,67 sobre la relación de transformación. 15.000 sobre raíz de 3 dividido en 380. Y eso nos da 19,2449. 19,2449. 19,2449 amperes. Referido al primario, a un ángulo de cuánto? De -36,86. Ahí ya tenemos la corriente en la carga. Entonces, para resolver un paralelo, siempre se hace un sistema de ecuaciones muy sencillito. ¿Cuál? El que proviene de Kirchhoff. El LSK, ¿qué nos dice? Que la corriente que salga del transformador 1 más la corriente que salga del transformador 2 es igual a la corriente de la carga. Esa es la primera ecuación. Para nosotros aterrizándola, la corriente que sale del transformador 1 más la corriente que sale del transformador 2 tiene que ser igual a la corriente de la carga. Como esto está en el primario, ¿cierto? Corriente que sale del transformador 1 en el circuito primario, corriente que sale del transformador 2, esto está referido al primario. La suma de estas dos tiene que ser la de la carga referida al primario. Y esa corriente de carga referida al primario es la que acabamos de calcular. ¿Cuál? 19,2449. 19,2449 a un ángulo de menos 36 puntos. Y ahí tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación sale del LBK de esta malla. ¿Pero qué nos dice el LBK de esta malla? Que la caída de tensión del primer transformador es la misma que del segundo transformador. Son dos transformadores en paralelo, el voltaje tiene que ser el mismo. Entonces, ¿qué nos dice ese LBK? Que I1 por Z1 tiene que ser igual a I2 por Z2. Es decir, que si nosotros reemplazamos por aquí I1, perdón, despejamos, I1 es igual a ¿quién? A Z2, la Z del segundo transformador, sobre la Z del primer transformador por la corriente del segundo transformador. Esa sería la segunda ecuación. Siempre vamos a resolver ese sistema de ecuaciones cuando tengamos paralelo. Obviamente, si tenemos tres transformadores en paralelo, pues serán tres ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuáles tres? La suma de las tres corrientes, la misma corriente de la carga. El voltaje del primer transformador es igual al voltaje del segundo, el voltaje del segundo es igual al voltaje del tercero. Eso sería una ecuación. Entonces vamos a reemplazar acá.
La corriente del primer transformador, la impedancia del segundo transformador. ¿Quién es la impedancia del segundo transformador? 28.016 más la reactancia 57.859. 57.859 en J. Sobre la impedancia del primer transformador. ¿Cuál es la impedancia del primer transformador? 54 ohmios más 72 en J por la corriente 2. Vamos a volver bonita esta ecuación, ¿cierto? Vamos a hacer esa división fasorial y la pongo en polares para que sea más compacta. 78.016 más 57.859 en J sobre 54 más 72 en J. Eso lo pasamos a polares y aquí vamos a tener una relación. Y uno es 0.7142, ángulo de 11.033 multiplicado por I2. ¿Listo? Aquí está la segunda ecuación aterrizada. Ahora, ¿cómo resolvemos? No, pues reemplazando una en la otra. Vamos a reemplazar la segunda en la primera. Entonces, ¿qué nos dice la primera? La primera nos dice que I1, bueno, no voy a volver a anotarla, que I1 más I2 es igual a 19.2443. Entonces, ¿pero quién es I1? Ah, bueno, I1 es este señor, 0.7142, ángulo de 11.033 por I2, ese es el valor de 1 más quién. Reemplace aquí el valor de 1 más I2, ¿pero quién es I2? Pues I2. ¿Es igual a quién? Es igual a 19.2449. 19.2449, ángulo de menos 36.86. Y aquí ya puedo hallar la corriente del transformador 2. ¿Quién es la corriente del transformador 2? Entonces, 19.2449, ángulo de menos 36.86. ¿Sobre quién? Sobre, pues saco aquí factor común, y 2, y lo que queda lo mando a dividir. ¿Y qué es lo que queda? 0.7142, ángulo de 11.033 más 1. Y ahí tengo el valor de la corriente 2. Vamos a ver cuánto vale esa corriente 2. Entonces, 19.2449, ángulo de menos 36.86 sobre 0.7142, ángulo de 11.033 más 1. Le damos igual, chip complex para pasarlo por Hades. Y nos da que la corriente 2 es 11.277, ángulo de menos 41.45 amperios. Esta es la corriente 2 por fase. Lista del primario del transformador 2. ¿Cómo hallo la del transformador 1? Ah, pues tenemos aquí una relación. ¿Quién es la corriente del transformador 1? 0.7142, ángulo de 11.033, que multiplica la corriente 2. ¿Cuánto nos dio la corriente 2? 11.277, ángulo de menos 45.45 amperes. ¿Cuánto nos da esa corriente 1? Entonces, hacemos la operación. 0.7142 a un ángulo de 11.033 que multiplica a 11.277, ángulo de menos 45.45. Lo plazamos a complex, a polares, perdón, y nos da 8.054, ángulo de menos 34.417. ¿Cómo sabemos que eso puede ser cierto? Pues miremos el LBK, 8.054, LDSK, perdón, a menos 34.41, más la otra corriente, 11.27, a un ángulo de menos 41.45, eso nos tiene que dar la corriente de la carga. Y la corriente de la carga, bueno, nos da menos 19.29, perdón, 19.29 más o menos, ¿cierto? Ángulo de menos 36.86. También me da ángulo de menos 38.81. Está ahí desfasado el ángulo. Está así, anoté. Ah, sí, anoté un fasor mal. Anoté, perdón. Anoté un fasor mal. Eh, el fasor que anoté mal. El segundo no le coloqué menos 45, le coloqué 41.
Espérame un segundito. Y, 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 y lo corrijo acá, vuelvo a escribir la ecuación. Y listo. Y ya. Eh, em. Un segundito lo vuelvo a anotar. 8.054. Ah, caramba, 0.54. Siempre es bueno que ustedes vayan, o bueno, cuando uno está solucionando algo, ir verificando, ¿cierto? Por ejemplo, si en este caso tengo estas dos corrientes y yo sé que la suma me tiene que dar tanto, pues verifico. Me demoro un poquito, pero de pronto puedo identificar errores. Eh, listo. Me da 19.29, la corriente de la carga es 19.24, hablándolo de menos 38.52. Bueno, más o menos está ahí cerca la respuesta. De pronto, ustedes cuando lo vayan haciendo, vayan verificando todas estas operaciones. De pronto metí algún decimal que me hizo falta o algo así. Sin embargo, vamos a avanzar. La respuesta tiene que dar muy similar. Si quiere, regáleme un segundo. Vamos a hacer rápidamente estas operaciones para verificarlas. 19.2449, ángulo de menos 36.86 sobre. Esto es 0.7142, ángulo de 11.033 más 1 igual, y verificamos esa corriente, 11.277, ángulo de menos 41.45. Pues eso está perfecto. Ahora verificamos la otra relación. Entonces, multiplicamos la corriente 2 por el factor 0.7142 a un ángulo de 11.033. 11.033. Igual, complex, la pasamos a polares y nos da 8.054, ángulo de menos 30. Ah, listo. Aquí es donde estuvo el error. El error está en este ángulo, aparentemente. Menos 30.42 grados. Entonces vamos a sumar esta corriente más la que nos dio arriba, 11.277, ángulo de menos 41.45. Y esto nos da, regálame un segundo. Esto nos da la suma, 19.244, es decir, si yo agarro I1 y lo sumo con I2, me da 19.24, ángulo de menos 36.857. Entonces sí, efectivamente, tendría que dar esto, y si está dando. Entonces lo que les decía, muchachos, el ir verificando nos permite determinar si hay algún tipo de error. Bueno, lo más recomendable es siempre háganlo de manera concentrada, sin distracción, ¿vale? Bien, teniendo I1 y 2, eso no nos están preguntando, no nos están preguntando cuánta corriente entra al transformador 1, cuánta corriente entra al transformador 2, nos están preguntando de la distribución de potencia. Entonces yo tengo la corriente que sale del transformador 1, la corriente que sale del transformador 2 y el voltaje. Como esto está en el primario, entonces puedo calcular la potencia utilizando el primario. Potencia que es igual a, profe, 3 veces voltaje, sí, muy bien, por corriente conjugada. Listo, perfecto. 3 veces, ¿cuál es el voltaje primario? 15.000 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en monofase. Por la corriente conjugada, entonces vamos a calcular el primer transformador. ¿Cuál es el primer transformador? Ahí está. Tiene una corriente de 8.054, conjugada, 30.42. ¿Cuánto nos da esto? Entonces vamos a hacer la operación. Entonces 3 por 15.000 sobre raíz de 3 por 8.054 a un ángulo de
30.42. Y esto nos da 18,0443.2, la parte real de la potencia compleja, vatios, más 10,5950, 105.950 punto cero, aquí, allá, punto 081. Parte imaginaria, boliamperes reactivos en J, ¿cierto? Es decir, 180,44 kilowatts más 105,9 kilowatts. Para una potencia total, entonces la pasamos a polares, para una potencia total de 209,24 kVA, la potencia aparente total, a un ángulo de 30.42. Ahí está. Eso es lo que aporta el primer transformador. ¿Cuánto aporta el segundo transformador? El segundo transformador, entonces, 3 veces el voltaje por la corriente. 3 veces el voltaje es el mismo, 15.000 sobre raíz de 3, voltaje de fase. Por la corriente que sale del primer transformador, del segundo transformador, perdón. ¿Cuál es la corriente que sale del segundo? 11.27, 11.277, ángulo de menos 41.45. Conjugado, más 41.45. Les recuerdo que la conjugación es para que nos coincidan los signos de la potencia reactiva con la convención. Bueno, vamos a hacer la operación. Entonces, 3 por 15.000 sobre raíz de 3. Profe, ¿por qué 15.000 y no 380? Porque estamos en el primario, ¿cierto? En el primario. 11.277 a un ángulo de 41.45. Y eso nos da 219.602, o sea, 219,60 kilowatts más 193.94 kilobar en J para una potencia compleja total, vamos a pasar a polares, de 292.98 kVA. Listo. A un ángulo de 41,45. Listo. Y ese sería el reparto de potencia. Entonces, como podemos ver, el primer transformador es de 250, asume 209. El segundo transformador es de 350, asume 292. Entonces, si nosotros miramos las cargabilidades, la cargabilidad del trafo 1, ¿cierto? Sería 209.24 sobre 250. La cargabilidad del trafo 2 sería 292.98 sobre 350, que son las potencias nominales, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 209.24 dividido en 250. Nos da 83.69. Es decir, este transformador se carga al 83,69%. Y el de abajo, 292.98 dividido en 350. 83.7. En teoría deberían ser exactamente iguales. La pérdida decimal. Profe, ¿cómo sabía que deberían ser exactamente iguales las cargabilidades? Pues porque eso es un parámetro que nosotros estudiamos en la igualdad de SC. Recordemos que la cargabilidad es inversamente proporcional a sus SC, ¿cierto? Eso lo estudiamos ya, que la cargabilidad 1 sobre la cargabilidad 2 es igual a SC2 sobre SC1. Si las SC son iguales, las cargabilidades deben ser iguales. Y eso es lo que está sucediendo. Los dos transformadores se cargan aproximadamente al 83.7% de carga. Deberían ser exactamente iguales, pero por los decimales. Bien. ¿Es adecuada la distribución? Sí, claro. Los transformadores, independientemente de que uno sea más grande que el otro, asumen en porcentaje la carga de manera proporcional. El más pequeño asume menos carga, el más grande asume más carga, pero los dos, en términos de su carga, están al 83%. Bien, por acá están los resultados. Ahí los podemos comparar. Eh, Más o menos, ¿sí?
por ejemplo, para el transformador uno 209, 180 y 106, ¿cierto? Para el transformador uno 209, 180 y aproximadamente 106. Y para el transformador 2, 219, 193 y 292. 219, ¿cierto? 219, eh, 193, aquí 194 y 292, aproximadamente igual. Bien, muchachos, ese fue ese ejercicio. Espero que esto les haya sido de ayuda. Analícenlo, háganlo y pues no sé, cualquier duda, inquietud, pues ahí estoy listo.